La luz, en todas sus formas, abre un montón de caminos para enriquecer nuestra experiencia educativa general y en particular de las ciencias. No solo porque es una de las formas principales con las cuales conocemos el mundo que nos rodea, lo interrogamos, le hacemos preguntas, tratamos de saber no solo sobre las cosas que están más cerca, sino aquellas que están más lejos, los astros. El 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Luz. Es una iniciativa de UNESCO que de alguna manera continúa la idea que surgió hace unos años de generar el Año Internacional de la Luz y tiene como objetivo el hecho de que todos pensemos qué impacto tiene la luz en nuestra vida cotidiana. Es evidente la importancia que tiene la luz para nosotros poder percibir el mundo. Tenemos adaptado nuestro aparato fisiológico, que es el ojo, el cerebro, para obtener información de la naturaleza en ese rango de frecuencias del espectro electromagnético que es la luz. Bueno, una de las razones por las que ahora hablamos de fotónica, una de las razones más importantes es el desarrollo que tuvo en los últimos años Internet, que es la manera moderna y por excelencia de comunicarnos hoy en día, y que esto funciona gracias a la propagación de la luz en fibra óptica, que es un descubrimiento no demasiado antiguo, es un descubrimiento de los últimos años, últimas décadas, y que sin embargo ha tenido un desarrollo explosivo y que nos permite la forma de comunicación que tenemos hoy. Pero también en todo lo que está relacionado con la medicina. Por ejemplo, una cosa que es cotidiana, el cambio de color. Uno puede percibir muy fácilmente cuando hay un cambio de color. Bueno, eso es una tecnología óptica que se mide, que se automatiza. Y por ejemplo, ¿para qué sirve? Para un test de embarazo. Estudiar la luz es estudiar la naturaleza. Estudiar la naturaleza nos ayuda a resolver desde las preguntas más fundamentales de dónde estamos, qué nos rodea, qué somos, de qué estamos hechos, hasta las preguntas más técnicas de cómo nos comunicamos, cómo armamos aparatos que hagan nuestra vida mejor, más cómoda. Una de las líneas de investigación en la que trabajamos desde hace ya unos años es el estudio de la respuesta electromagnética de estructuras fotónicas naturales. Y esto es lo siguiente: hay ciertas especies, animales, plantas, que tienen un color muy llamativo, un color brillante, que va cambiando de tonalidad dependiendo de cómo incide la luz y de cómo uno observa la muestra. Y este color se llama color estructural. Tiene un origen diferente del origen tradicional que uno conoce de los colores, que es el mecanismo de generación por pigmentos. El color estructural se origina en procesos puramente físicos debido a una interacción muy especial entre la luz y microestructuras que están talladas en los tejidos biológicos de estas especies. Es interesante estudiar este color, no solo desde el punto de vista biológico, por su interés para estudiar camuflaje, comunicación, regulación térmica. Para nosotros los físicos nos resulta muy interesante para imitar, copiar estas estructuras naturales que son maravillosas para que puedan ser empleadas en aplicaciones prácticas diversas. Estos dos caminos, el de ir por buscar aquellas preguntas fundamentales de cómo funciona la luz y cómo funciona la naturaleza, y a la vez mellarlas con la idea de para qué lo puedo usar, ha sido un círculo que los científicos nos hemos dado muchas veces y que también sirve para incentivar y motivar procesos educativos. Una historia bastante interesante dentro de eso es la historia del desarrollo del láser. La idea de tratar de generar una luz pura, una luz que llamamos coherente, que tenga un solo color, que sea como una especie de vibración lumínica al unísono, y las aplicaciones que eso dio, desde las comunicaciones de alta velocidad por fibra óptica, la lectura y escritura de datos de alta densidad en grabadoras de CD, o inclusive las cosas recreativas como tener luces puntuales, intensas, con mucho alto brillo en proyectores o en fiestas haciendo juegos de colores. En nuestro grupo lo que hacemos es modelos matemáticos para explicar lo que sucede cuando
entran en contacto la luz con la materia o los materiales. Por ejemplo, nos preguntamos qué sucede con los electrones de un metal cualquiera cuando iluminamos el metal, o un semiconductor también puede ser, con luz y vemos la reacción de los electrones. Todo desde un punto de vista teórico. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos porque nos interesa entender mejor la naturaleza de la luz en su acción sobre los sistemas físicos, sobre los materiales, y también porque estos estudios, estas investigaciones, pueden tener relevancia en el futuro para nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que se llama nanoestructuras, nanotecnologías, tal vez información cuántica, telecomunicaciones o una nueva área que se llama espintrónica. Las tecnologías de la luz podrían impactar en algunos objetivos específicos, como por ejemplo en el tema de mejorar las condiciones de alimentación, en el sentido de monitorear agriculturas y generar beneficios para economías regionales y locales, y entonces tener una forma de testear, por ejemplo, el estado del suelo o el estado de los cultivos, y así mejorarlos y cada vez tener mayor productividad asociada a esas regiones. Si hacemos interactuar a la luz con los materiales y estudiamos cuidadosamente la respuesta de esa interacción, podemos inferir aspectos interesantes sobre el sistema bajo estudio. Para poder hacer esto debemos poder manipular la luz de alguna manera muy específica. Claramente no es lo mismo si queremos estudiar la superficie de un material o si queremos estudiar la dinámica de una proteína dentro de una célula. Para eso, en el laboratorio modificamos un microscopio comercial para conferirle ciertos atributos que no tenía originalmente y que nos están permitiendo hacernos preguntas sobre la dinámica de virus de dengue. Con el microscopio que construimos es posible visualizar células que en su interior tienen esta proteína que es importante en la replicación del virus. A partir de estas imágenes y de un post-procesamiento cuidadoso podemos obtener mapas de la difusión de la proteína, y estos mapas son el primer paso para tratar de entender dónde se acumula esta proteína, por qué va ahí, y en un futuro que estos indicios ayuden a desarrollar vacunas más eficientes. Les puedo contar un ejemplo de un proyecto que estamos haciendo en el laboratorio que tiene que ver con el saneamiento de aguas con arsénico. Lo que usamos en este caso son antenas ópticas, concentran la luz y entonces pueden producir reacciones químicas de oxidación que lo que hacen es convertir especies de arsénico más tóxicas en especies de arsénico menos tóxicas, y luego que pueden ser removidas con óxidos de hierro o otro tipo de materiales químicos. En el laboratorio de iones y átomos fríos estudiamos un aspecto bastante particular de la luz. Estudiamos cómo es que la luz interactúa con cada átomo, átomo por átomo. Lo que hacemos es atrapamos átomos cargados, iones, en una trampa electromagnética en vacío, una cámara de vacío, y allí estudiamos cómo es que ese átomo se relaciona en sus aspectos más fundamentales con rayos láser. Nos interesa estudiar la interacción entre la luz y los átomos en este nivel fundamental, donde tomamos átomo por átomo, no solo porque tenemos la curiosidad de saber cómo es que funciona la naturaleza en este nivel, sino porque además ya vemos unas cuantas aplicaciones posibles en el corto y mediano plazo. Algunas de ellas son la creación de relojes ultraprecisos, la mejora o desarrollo de un nuevo tipo de computadoras que computen usando las reglas de la física cuántica, que es las reglas que describen esta interacción átomo por átomo de la luz con la materia, así como el desarrollo de nuevo tipo de sensores que nos ayuden a controlar y conocer mejor el mundo que nos rodea.